Recibimos ahora a Germán Tugores, quien se desempeña como analista de negocios en soluciones de blockchain. Es miembro de la subcomisión de criptomonedas de la Cámara Uruguaya de FinTech. Es cofundador de Blockchain Summit Uruguay, primer evento internacional de blockchain y criptomonedas en nuestro país, a llevarse a cabo en el Club de Golf el próximo 5 de septiembre. Nos va a estar hablando sobre blockchain. No es el futuro, es ya. Adelante, Germán. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer primero que nada a ADM por la oportunidad y el espacio para poder presentar en esta edición de Marketing Day. Y bueno, voy a hablar un poquito de blockchain, que es esta palabra que está tan de moda últimamente, que bueno, seguramente ya habrán escuchado hablar algo de ella, pero bueno, para ponernos todos en la misma página, me gustaría primero dar alguna definición de qué es blockchain. ¿Sí? Y bueno, cuando yo empecé a investigar estos temas de blockchain, hace ya algún tiempo, la primera definición con la que me encontré fue esta de base de datos descentralizada, que es una definición como muy para informáticos, quizá, ¿no? Muy para técnicos, que es del palo donde yo vengo en realidad. Y bueno, después me di cuenta que en realidad puede haber muchas definiciones de blockchain, dependiendo del público con el que estamos tratando, con las personas con las que estamos hablando, la definición puede cambiar. Y una segunda definición que me gusta un poco más, que es un poco más elegante, es este concepto de red de intercambio para mover valor sin necesidad de intermediarios. Es una definición más como para gente de negocios. ¿Sí? Y bueno, una tercera definición, que es así como la define la revista The Economist en una publicación de octubre de 2015, que es esto de la máquina de la verdad o máquina de la confianza. Entonces, veamos a ver por qué la revista The Economist define a la blockchain como la máquina de la verdad. Y bueno, básicamente la blockchain tiene tres propiedades que son muy importantes para entender este concepto de máquina de la verdad, que es el hecho de que la blockchain es segura, confiable y transparente. Y esto es así por la forma en la que se pensó la arquitectura de software que existe detrás de la tecnología de blockchain. Bueno, la blockchain es segura, primero que nada, porque una vez que guardamos información en ella, ¿sí? La misma no se puede borrar, no se puede modificar, ni se puede alterar. Esto es así por la estructura de los datos, cómo se almacenan en una blockchain, que son cadenas de bloques justamente entrelazadas, que siguen un orden, que ese orden no se puede romper ni se puede modificar. Y bueno, y a su vez es transparente, porque todas las transacciones de valor que se guardan en la blockchain luego pueden ser consultadas. Y eso hace que la blockchain sea auditable y por lo tanto transparente y confiable. A su vez, cada nodo, que son estos circulitos que están ahí que componen la red blockchain, mantiene una copia entera de todas las transacciones de valor que se hicieron en ella, de toda la cadena de bloques. Entonces, si un nodo de la red es destruido o es dado de baja de la red, en realidad, como estructura de datos, la blockchain es sumamente resiliente, porque el resto de los nodos va a continuar manteniendo toda la información almacenada en ella. Bien. Bueno, si nos preguntamos un poco cuáles son los orígenes de la tecnología de blockchain, es inevitable que terminemos hablando un poquito del Bitcoin, porque el Bitcoin y el resto del ecosistema de criptomonedas que surgen a partir del Bitcoin no son ni más ni menos que la primera gran aplicación o el primer gran caso de uso de aplicación de la tecnología blockchain. Bueno, muy brevemente sobre el Bitcoin. Es una moneda virtual, ¿sí?, que utiliza la tecnología blockchain para lograr la escasez digital. Bien, es un medio de pago descentralizado y sin intermediarios, que tiene algunas propiedades que lo hacen similar al dinero tradicional, ¿sí?, al dinero fiat que le llamamos, como ser, por ejemplo, el hecho de que se pueda dividir en unidades más pequeñas, ¿sí? Yo puedo comprar o vender 0,001 Bitcoin, y también que es portable. Yo tengo mi billetera virtual en el celular y es tan portable como el dinero tradicional. Pero bueno,
a su vez, el Bitcoin tiene otra característica que lo hace más parecido a un commodity, ¿no? A un recurso natural como puede ser el oro o el petróleo, que es el hecho de que las nuevas unidades de Bitcoin se generan a partir de un proceso que justamente se llama minería, que es eso que vemos ahí. Y bueno, este proceso de minería tiene un consumo eléctrico muy grande. De hecho, se estima que actualmente la red de Bitcoin tiene un consumo eléctrico anual similar al de todo el país de Irlanda, que es un país europeo de 5 millones de habitantes. Entonces, esto es un problema, y a medida que la red de Bitcoin siga creciendo, el consumo energético va a crecer de la mano con eso. Entonces, el problema va a ser cada vez más grande. Entonces, por este motivo y algunos otros motivos más técnicos que ya capaz que escapan un poco el alcance de esta charla, existen muchos críticos del modelo de Bitcoin y de las criptomonedas, ¿sí? Pero esos críticos también entienden que la tecnología que está por detrás de las criptomonedas y el Bitcoin, o sea, la blockchain, va a trascender a las criptomonedas. Bueno, entonces ahora que espero que les haya quedado un poquito más claro que en realidad blockchain y Bitcoin no son la misma cosa, que blockchain es la tecnología y el Bitcoin es una aplicación práctica de la tecnología, ¿sí? Podemos empezar a hacernos otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo puedo usar blockchain en mi organización? ¿Para qué me puede servir blockchain? Bueno, básicamente para las organizaciones blockchain les permite compartir datos de forma segura y sin tener que confiar en el custodio de esos datos. Dicho de una forma un poco más amigable, esto quiere decir que podemos empezar a hacer negocios sin intermediarios. Entonces, dos personas o dos entidades podemos iniciar un negocio, ¿sí? Y tener un tercero que almacena los datos por nosotros, y ese tercero no lo controlo yo, ni lo controla mi contraparte, y tampoco lo controla ningún tipo de entidad central. Entonces, para las organizaciones esto implica extraer ciertos componentes de nuestro negocio y volcarlos en una especie de bien común de datos o servicio de datos compartido, ¿sí? A partir del cual las organizaciones podemos generar todo tipo de nuevas eficiencias en nuestros procesos de negocio. Bueno, ya sea que estemos hablando de industria financiera, de la salud, de los seguros, de la educación, también de la publicidad, real estate, cadenas de suministro, incluso actividades del gobierno van a tener que ayornarse y reescribir sus sistemas para poder aprovechar las capacidades que ofrece esta nueva tecnología de blockchain. Bueno, y el segundo componente de esta segunda revolución digital, digamos, es el concepto de organizaciones autónomas. Las organizaciones autónomas básicamente son código programado para funcionar de forma independiente, ¿sí? A través de la aplicación de estos smart contracts o contratos inteligentes, podemos programar estas organizaciones que manejan dinero de forma programática, pero sin la necesidad de intermediarios. Es decir, automatizamos a los intermediarios. Las organizaciones autónomas pueden manejar dinero sin tener que tener ningún tipo de intervención humana ni de manipulación humana. Bueno, como sabemos, lamentablemente la mayoría de los conflictos entre los seres humanos involucran dinero y una relación de custodia con el dinero. Entonces, a través del surgimiento de estas dos tecnologías, blockchain y contratos inteligentes, podemos automatizar a ese intermediario y lograr así un nuevo nivel de transparencia en los servicios que antes del nacimiento de esta tecnología no eran posibles. Bueno, blockchain básicamente está cambiando en la forma en la que pensamos y hacemos los negocios y va a hacer disrupción en muchísimas industrias. Si nos preguntamos cuándo aplicar blockchain en nuestra organización, primero lo que nos tenemos que preguntar es si es un problema interno nuestro de nuestra organización, porque de ser así seguramente lo podemos solucionar con algún tipo de solución informática tradicional que no requiera blockchain.
Porque en realidad, blockchain aplica mejor cuando tenemos varios actores diferentes, cuando tenemos un ambiente donde hay que tener colaboración, ¿sí? Cuando hay varios actores diferentes, fricción entre los actores, cuando hay desconfianza y cuando los datos están fragmentados entre los diferentes actores. A su vez tenemos que encontrar incentivos que nos permitan justificar la utilización de blockchain, como por ejemplo la reducción de costos, la reducción de pérdidas, mejoras en la experiencia del consumidor, aumento de transparencia y aumento de la confianza. Bueno, entiendo que todo esto para ustedes puede ser demasiado intangible, así que vamos a intentar verlo con ejemplos más prácticos, ejemplos de casos reales que ya se están utilizando en la tecnología en diferentes industrias en todo el mundo. Bueno, un ejemplo que está muy bueno, que es un problema que tienen varias industrias, entre ellas los vinos finos de alta calidad. También es un problema que tienen con la industria de venta de obras de arte, que es el problema de las falsificaciones. Y bueno, básicamente esto se podría aplicar a todo tipo de artículos de lujo, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que se hace con blockchain para solucionar este problema es crear la identidad digital del producto. Cada producto tiene un ciclo de vida de creación y de confección, y durante ese ciclo de vida vamos guardando información en una blockchain que después el usuario puede fácilmente, a través del escaneo de un código en su celular, por ejemplo, hacer la trazabilidad de ese producto y confirmar que realmente el producto es auténtico. Entonces esto mejora la experiencia del usuario, aumenta la transparencia y aumenta la confianza en la marca. Bueno, otro caso también interesante, que es un paradigma que está cambiando gracias a la utilización de blockchain, es cómo vemos la custodia de cierto tipo de datos. Por ejemplo, todos somos usuarios de algún servicio de salud. Entonces, a lo largo de nuestras vidas, como usuarios de servicios de salud, vamos generando un montón de información que es nuestra historia clínica. Y hoy en día, esto está implementado de una forma en que nuestra historia clínica está dispersa, fragmentada en diferentes instituciones de salud y nosotros no tenemos un fácil acceso a ella. Gracias a la utilización de la tecnología blockchain, el sistema colaborativo, ¿no? Y seguro y confiable que nos permite blockchain, ya están empezando a aparecer las primeras soluciones que almacenan registros médicos en una blockchain. Y eso simplifica la vida de los usuarios. Y un caso parecido se puede encontrar también en el rubro de educación, con las escolaridades, los títulos universitarios y demás. Otro caso interesante, bueno, en la industria financiera hay muchos casos de aplicación de blockchain, pero uno que particularmente me parece interesante es el que resuelve el problema del multicrédito. Para los que no saben, el multicrédito es cuando una persona va a una prestamista, pide un préstamo, se lo aprueban, pero después de ahí sale de esa prestamista y va inmediatamente a otra y hace exactamente el mismo proceso, y eso lo hace varias veces. Y obviamente esa persona no va a poder pagar todos esos préstamos. Entonces, gracias a la utilización de blockchain, hoy las financieras pueden compartir ciertos datos de los usuarios y evitar que ese problema ocurra, ¿sí?, antes de que ocurra. Este es un caso típico y clarísimo de colaboración y de reducción de pérdidas. Bueno, también en las cadenas de suministro, como por ejemplo en los alimentos. Hoy no tenemos una forma eficiente de detectar un brote o digamos, cuando un alimento está en mal estado, pero es todo un lote o todo un productor que tiene el alimento en mal estado, lo que hay que hacer es cortar toda la cadena y cortar toda la producción. A través de la aplicación de blockchain podemos empezar a trazar y llegar al punto exacto del origen de ese problema y solamente de ese problema específico y mucho más eficiente sin tener que cortar toda la venta de un producto entero de miles de productores, por ejemplo. Que es algo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, con un brote de, bueno, no recuerdo la enfermedad, pero era algo que se transmitía a través de la espinaca. Y al final resultó ser un caso de solamente un productor y un lote de ese productor. Pero se cortó toda la venta de espinaca durante semanas. Bueno, lo mismo se puede aplicar con los fármacos y con otro tipo de cadenas de suministro. Se está usando también, por ejemplo, para hacer trazabilidad del origen y ensamblaje de las partes de un avión o de las partes de un auto.
Y bueno, esos ejemplos que les nombré son algunos ejemplos de una lista larga de ejemplos. Algunos de ellos están todavía en plan, digamos, piloto dentro de las organizaciones y otros ya son casos reales 100% funcionando. Entonces, lo que ocurre con esta tecnología, como ocurre con cualquier tipo de tecnología revolucionaria, al principio, es que es resistida. La gente tiene miedo, la gente tiene resistencia a estas cosas. Yo hablo con la gente de estas cosas y la gente me dice, pero nos vamos a quedar sin trabajo, esto va a traer más desempleo. Y bueno, para ser sincero, hasta cierto punto tienen razón. Pero como yo lo pienso, en realidad el trabajo que va a ser eliminado por blockchain, o mejor dicho, blockchain nos viene a liberar de tareas monótonas, de tareas repetitivas, y nos desbloquea nuestras capacidades para poder hacer cosas mucho más creativas, mucho más productivas y mucho más interesantes. ¿Sí? Entonces, cada organización necesita estar al tanto de los cambios que están ocurriendo con esta tecnología para poder entender cuáles son los beneficios que la blockchain le puede ofrecer a cada una de ellas. Y bueno, mi mensaje final para ustedes es que esta tecnología es revolucionaria, llegó para quedarse y está dejando de ser el mercado de nicho de las criptomonedas donde nació todo esto y está lista para hacer disrupción en muchísimas industrias y en muchísimas verticales de negocio. Y es por eso que cada organización necesita tener una estrategia al respecto. Bueno, gracias. Quisiera pasar un aviso más. El próximo 5 de septiembre, en el Club de Golf de Montevideo, vamos a estar organizando un evento, el primer gran evento internacional de blockchain y de criptomonedas en nuestro país. Así que bueno, también para los socios de ADM tienen importantes beneficios para este evento. Así que bueno, a quienes les haya despertado el interés, bueno, los esperamos también el 5 de septiembre. Muy bien, te invitamos Dale. a tomar asiento, así Sí, bueno, hacemos algunas preguntitas. Bueno, hablabas de quizás algunos miedos que hay respecto a este sistema. Sí. El miedo de Internet, ¿no? Que a veces uno también tiene como ese miedo de todo lo digital. Acá en las organizaciones de nuestro país ya hay un gran porcentaje que se han adherido al sistema. No, mira, en realidad esta tecnología todavía está muy verde, y en Uruguay por lo menos. No tenemos casos de uso reales aún que yo conozca. La educación sí, ya lo aplica, decías. ¿Cómo? En la educación sí ya se aplica el sistema para lo que tiene que ver las escolaridades y demás. Sí, pensé que tú me preguntabas si aquí en nuestro país. No, aquí en nuestro país, al menos que yo sepa, no existen aún aplicaciones reales, pero sí, todos estos casos que te nombré son reales, pero son de otras partes del mundo. Así que aquí en Uruguay todavía no ha llegado. Bueno, en realidad que tengo entendido, hay algún caso muy particular, por ejemplo, de tokenización, que justo de eso no hablamos, que en realidad es otra pata de esta tecnología, que es cuando tenemos un activo real que ya existe en el mundo real y lo pasamos al formato token como si fuera una criptomoneda o un activo digital. Por ejemplo, se puede hacer para las propiedades, ¿sí? Se puede tokenizar tierra y bueno, que el traspaso de la tierra sea hecho dentro de una blockchain traería también un nuevo nivel de transparencia a esa industria. Hablabas justo lo que te decía en un comienzo del tema de los miedos, además del tema del desempleo, de todo el tema digital, ¿puede llegar a ser una traba también? No, yo pienso que no, yo creo que es todo un proceso de adaptación. Digo, así como esta revolución se compara mucho con la primera revolución digital, que fue la revolución de Internet. ¿Sí? Y bueno, creo que cada revolución tiene sus pros y sus contras, pero al final nos vamos a poder adaptar. ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar? Hablábamos del futuro y que ya, pero nosotros quizás venimos a un ritmo más lento, ¿no? Sí, bueno, si me tengo que decirte, te diría 4 o 5 años. Bastante. Sí. Y estamos hablando que en los otros países ya se está aplicando ¿hace cuándo?
Bueno, en realidad esto, te decía Bitcoin, por ejemplo, empieza en 2010, ¿sí? Y ahí esto empieza a evolucionar hasta que se empiezan a crear las primeras plataformas, ¿sí? Que nos permiten desarrollar todo esto que les conté de estas aplicaciones prácticas. Y eso empezó más o menos en 2015, 2016, ¿sí? Y bueno, más o menos desde esa época que se están aplicando. Y las evaluaciones que se hacen son todas exitosas hasta el momento. ¿Cómo? Las evaluaciones que se hacen son todas exitosas hasta el momento de organizaciones que han aplicado este sistema Estos casos que te conté sí claro. son todos exitosos. Después hay muchos otros que en realidad, como les decía, hay veces que no es necesario aplicar blockchain. Blockchain aplica mejor en ambientes colaborativos, justamente, como el caso que les contaba de las financieras, o cuando varias organizaciones diferentes, que incluso pueden ser competencia entre ellas, pero se juntan para colaborar en cierto tipo de compartir cierto tipo de información para un beneficio de todas. Es un poco un cambio de cabeza en cuanto a la forma de hacer negocios. ¿Está pensada para organizaciones grandes, importantes, o pueden ser empresas que recién comienzan? Bueno, actualmente sí, los planes se están haciendo con organizaciones grandes, ¿no? Pero eventualmente esto va a beneficiar a todo el mundo. De hecho, por ejemplo, como usuario, en el caso que les comentaba de los servicios de salud, tener vos tu historia clínica, ser dueño de tus datos de tu historia clínica y no tener que depender de ninguna institución médica para ella, incluso cuando a veces tenés capaz un poco de información en un lado, otro poco de información en otra, eso evidentemente nos va a beneficiar. Bien, así que habrá que esperar 5 años para que llegue a nuestro país entonces. Bueno, desde nuestro lado estamos aportando nuestro granito de arena para que sea un poco antes. Como decía, se están generando estas instancias como la que se va a estar desarrollando en el club de golf para que justamente se comience a interiorizar respecto a este sistema. Exacto, sí. Sí, nosotros estamos pensando un evento para el 5 de septiembre de un día completo, donde se van a hablar por un lado un track de temas de blockchain y blockchain para negocios y cómo se aplica la tecnología blockchain en los negocios. Y por otra parte también un track de criptomonedas más por el lado de inversión. Es el primer evento que se realiza de característica internacional. Exacto, sí. Sí, van a venir speakers de diferentes países del mundo, incluso tenemos un keynote speaker que se llama Ian Gauzy, que es un abogado de la isla de Malta, que ellos lograron una de las regulaciones más amigables de criptomonedas y blockchain que hay actualmente en el mundo. Malta se conoce como la Blockchain Island, y bueno, esta persona que escribió esa legislación va a venir a estar con nosotros, a compartir su experiencia. Bueno, Germán, muchísimas gracias entonces por esta clase intensiva de blockchain. Bueno, gracias a vos. Gracias a DM y te tenemos un presente que lo va a estar entregando el señor Aldo Alfaro, presidente de la Cámara Uruguaya de Medios. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Germán Tugores entonces.